Yauyami, Alakulana, Musuami, Kulana, Ilondolose, Suhamina, Yauyami, Alakulana, Musuami, Alakulana, Ilondolose, Suhamina. Jerusalem, Ikayalami, Ilondolose, Uhambenami, Sumakishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondolose, Uhambenami, Sumakishilana, Yauyami, Alikulana, Buenas tardes a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta última clase de este primer semestre de licenciatura. Hemos llegado a la cúspide de este primer semestre en el que ustedes están iniciando este camino hacia este maravilloso mundo de la licenciatura en Administración Educativa. Recuerdo no hace mucho tiempo que iniciamos y ya hoy estamos llegando al final. Algunos todavía van a tener clase la siguiente semana, algunos ya evaluamos, algunos tienen evaluación hasta el 12, pero ya estamos cerrando, ¿verdad? Ya prácticamente hemos cerrado con los procesos y eso es de gran alegría. Hay muchas situaciones en el camino ustedes que lo hacen pensar a uno que toda la vida, cada día hay que aprovechar al máximo, hay que hacer siempre cosas que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir a gusto y sobre todo que brillemos en donde quiera que estén. Un maestro va a brillar en donde quiera que esté, con luz propia, sin apagar a nadie, porque tiene la capacidad de hacerlo, tiene la voluntad de hacerlo, pero sobre todo siempre hacer cosas que los demás no hagan. ¿Qué me hace diferente a mí? Pues lo que los demás no hacen en su vida, en su profesión, en su forma de ser, en su forma de ver las cosas. Y a veces esas personas son las que más le tienen envidia a uno, por cómo le hablan a uno, por cómo lo tratan, por cómo lo ven, por la forma en que se ven en uno, ¿verdad? Y no lo pueden ser ellos. Y eso es algo que nadie va a poder cambiar si no es el que está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Porque aquí el único que tiene la voluntad de cambiar es usted, para bien o para mal, ¿verdad? O mantenerse o ser mejor siempre, ¿verdad? Pero siempre hay que ponernos a pensar en eso. Ahorita que estamos llegando a las etapas finales de de los procesos educativos en administración, vemos qué maestro fue excelente, qué maestro fue estupendo, qué maestro necesita mejorar y hacer una evaluación de nuestro personal como buenos administradores y poner en la balanza, ¿verdad? ¿Quiénes estuvieron equilibrados, quiénes necesitan mejorar, quiénes no se sometieron a los procesos y pues buscar esas mejoras en cada uno de nuestros subordinados? Hay quienes se van, hay quienes vienen y así es el proceso administrativo, pero los únicos que tienen la capacidad de quedarse o hacer que les cambiemos por alguna situación son los mismos personajes, ¿verdad? Los mismos docentes. Ya para el siguiente año, pues ya tenemos un equipo nuevo, un equipo que se está integrando, pero todos tienen la capacidad de estar y si se van, pues que sea por mejorar sus situaciones laborales. Pero es complicado el proceso administrativo, ¿verdad? Pero aquí la invitación es para que usted haga la diferencia en la administración, en su trabajo, en donde quiera que esté. Siempre brille con luz propia y no opaque a nadie, nadie, nadie,
porque su trabajo es hacer bien las cosas siempre. Yo les deseo que hayan tenido un excelente semestre, que han habido adversidades grandes para todos, para algunos muy bien, para algunos con complicaciones, pero la vida es así, tenemos altas y bajas, tenemos situaciones con las cuales tenemos que luchar y salir avante con ello, y depende de nosotros salir, ¿verdad? Hay quienes nos toca más duro, hay quienes van suave este semestre, pero el otro quizás les toca más duro, y así van las situaciones, ¿verdad? Son los altibajos de la vida, pero como buenos seres humanos que buscan siempre ser mejores, luchar por tener siempre la capacidad de salir adelante. Precisamente analizábamos esta semana con respecto al tema que vamos a ver hoy, cómo analizamos las cosas que vivimos en nuestros tiempos y cómo lo hemos vivido en años anteriores, ¿verdad? O en tiempos pasados, el proceso educativo. Yo creo que va a depender siempre del docente querer hacer mejor las cosas o simplemente que se queden igual, ¿verdad? Queremos ser del montón de los que hagamos siempre lo mismo o queremos cambiar. Quiero felicitar también a las profesoras y a los profesores que se evaluaron esta semana. Felicidades. Sé que ha sido un cambio radical de estar un buen tiempo en la virtualidad y pasar a hacer un examen presencial, pero salieron avante en su evaluación y salieron ganadoras y ganadores. Felicitaciones. Los que están en espera, paciencia, va a llegar el tiempo en que nos toca a todos, y pues solo es de seguir siempre con la frente en alto. Así que felicitaciones a todos los que ya tienen ese título en la bolsa, solo esperando que me den esa acreditación respectiva, y de ahí ya para adelante seguir con la licenciatura, ¿verdad? Bueno, hablando un poco sobre el proceso a la crítica de la educación contemporánea, ¿verdad? ¿Cómo venimos en el proceso educativo a lo largo del tiempo? ¿Qué hemos ido mejorando? ¿Qué se ha quedado estancado? Como lo veíamos la semana pasada. Hay procesos, ¿verdad? La educación contemporánea, el comienzo, la nueva educación, el contexto con el que trabajamos, ¿verdad? Porque no son los mismos niños que teníamos hace 50 años, hace 100 años. Son niños que necesitan una diversificación de situaciones que nos van a ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si nos quedamos estancados en el proceso, seguimos enseñando de la misma manera, pero nuestro equipo de trabajo ahora es otro. Nuestros estudiantes son otros. No tenemos la misma capacidad que tenían antes nuestros estudiantes. Y entonces debemos analizar qué hacemos en este tiempo, ¿verdad? En los años 60 diversos autores han hablado del momento de la llegada de la época moderna, ¿verdad? En los años 60 se hablaba de esa situación sin llegar a la fecha exacta, pero cuando se consideraba la situación, ¿verdad? Llegó la transformación de la humanidad y encontramos un grupo de trabajo diferente con el que se trabajaba en ese tiempo, y ahora cuáles son los cambios que se tienen que hacer, ¿sí? Cambios que incluyen manifestaciones que se deben ver reflejadas en los sectores que incluían industrias, artes, derechos, educación, se vieron alterados totalmente por el uso de nuevas tecnologías, ¿va? Hay tendencias educativas hacia los procesos a desarrollar. Hoy estamos todavía en un tiempo en el cual hay muchos profesores que no saben usar la tecnología para el proceso de enseñanza-aprendizaje y se han quedado rezagados en los tiempos remotos en los que solo dictamos y saquen su cuaderno, copien, ¿verdad? ¿En dónde vivimos todas esas situaciones todavía? A ver, profesores, para que no se aburran, ¿verdad? Porque no los escuché. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo le va? Walter, mucho gusto de saludarla. Ya se le extrañaba, uy, porque no ha prendido su cámara, está regañado. Por aquí estoy, hombre. Pues yo creo que todos esos cambios todavía cuesta y se ve más, creo yo, en el área rural, ¿verdad? Las escuelas públicas, pero hay otras que me imagino, así como la
la que fuimos a dar víveres, pero la del año pasado, A la segunda cruz. perdón, sí fue sí. Entonces, esas instituciones son las que todavía miro yo que pues están muy atrasadas y aquí, por ejemplo, en Antigua, pues nos cuesta todavía, que en teoría pues deberíamos de estar un poquito cambiados, pero yo creo que es el área rural la más afectada. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene algún aporte con respecto a estos cambios? ¿Dónde vemos en donde no se han visto cambios de ninguna forma, ni tecnológicos, ni estructurales, ni humanos? A ver, profesor Juanito. Buenas tardes, licenciado. Tal vez se considero que estos cambios es el temor de muchos docentes a cometer errores, a que no se lleve a cabalidad como se hace en la educación presencial, a que se cometan un ejemplo de que el estudiante en algún momento se quede sin internet. Y hay muchos profesores que son bien estrictos, no lo hizo, no lo hizo, sin escuchar las cuestiones del estudiante. Y creo que también ese es uno de los temores de los docentes, a que el estudiante no rinda en la virtualidad, porque sabemos, y como lo dijo el profesor José Walter, que en las escuelas rurales es muy difícil de que la familia tenga 4 dispositivos o 5 si los hijos están estudiando. Más que todo tienen un dispositivo para los 5 o 6 hijos, entonces considero que ese es el temor que se tiene a que el estudiante no capte o no reciba la educación a cabalidad. Gracias, licenciado. Gracias, profesor Juanito. A ver, profesora Florecita. Bienvenida, buena tarde. Gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo siento que también es un poco de mi apreciación, ¿verdad? Por unas vivencias que he tenido, que el maestro tiene el temor, adjunto con lo que comentaba el compañero, a ser desbancado de un pedestal. Yo siento que no hay una autoestima suficiente para valorarse al maestro como decir, bueno, yo tengo una responsabilidad de formación, pero no tengo que estar como que en el pedestal, sino que es más importante que yo desarrolle en mis alumnos una independencia sana que sea una codependencia del maestro. Me tocó vivir con uno de mis hijos. El profesor no dejaba que se expresaran los alumnos, sino que realmente él trataba de que los alumnos se sintieran muy dependientes de él para todos los procesos. Y me di cuenta que a veces uno comete eso, ¿verdad? Yo soy el que organiza, yo soy el que propone, yo soy el que diga, pero hay que estar abierto a los cambios y a la investigación. Si nosotros investigamos cuáles son las necesidades del promedio del alumno, niñez o adolescencia, creo que nuestras planificaciones van a ser más objetivas y los resultados de la educación van a ser más prominentes, porque en la actualidad el alumno, tanto el niño en crecimiento de hablando de 10, 12 años como el adolescente promedio, se siente literalmente fastidiado en los procesos educativos, ya que le limitan su creatividad, su libre expresión y se sienten incomprendidos porque el maestro está muy alejado por unas prácticas enraizadas que se pretenden mantener al profesor como el que lo sabe todo, el que tiene que tener las respuestas de todo, y hay un estrés también para el maestro en tener que mantener esa apariencia de saber todo. Entonces considero que como maestros que hemos sido instruidos en nuevas prácticas, nos queda como un aspecto muy moral, ser la diferencia, ¿verdad? De la educación, no de ese maestro que es amiguero, ¿verdad? Que les permite todo a los alumnos y que hacen, realmente a veces yo he tenido compañeros de trabajo que usan un lenguaje imperfecto, ¿verdad? Para usarse en cosas de estudios y los directores han tenido que ir a llamarle la atención, inclusive algunos hasta despedirlos, pero yo considero que necesita ser de esa parte, ese nuevo maestro que forma con voluntad, ¿verdad? Contando con la voluntad del alumno para ser formado en un convencimiento de que lo que se le está enseñando es importante para su futuro. Muchas gracias, Florecita, por tu perspectiva y tu aporte. Profesor Emerson.
Sí, buena tarde, licenciado, compañeros. Sí, es increíble, ¿no? Bueno, poder enfocarnos en cuestiones de cambios. Acá yo creo que para mí esto es una experiencia personal. El cambio no se dio en el estudiante, el cambio se dio en mí como docente. Yo como la verdad nunca había dado clases hasta el año pasado que empecé con mi experiencia docente, y en la institución donde yo laboraba pues nunca nos tuvieron como que en supervisión ni nada por el estilo, simplemente nos decía ustedes den clases. Entonces yo daba clases conforme a lo que yo conocía, ¿no? Que era lo tradicional. Sin embargo, ahora pues con el nuevo trabajo que tengo, el cambio no sucedió en el estudiante, el cambio sucedió en mí, en el sentido de que ya no era como que las clases que va a dar el profesor Emerson, sino mire profesor, este es el método que nosotros utilizamos y usted tiene que adaptarse a este método. Entonces es increíble cómo en esta institución pues realmente alejado a lo que yo conocía, porque pues yo nunca había manejado lo que es el aprendizaje invertido, el aula invertida, y entonces para mí ese fue un choque, ¿no? Entonces, pero creo que es importante que el docente no se resista al cambio, sino al contrario, progrese con ello. Entonces, darme cuenta cómo al estudiante ahora en su lista de útiles se le pide la computadora o la tablet, al menos en esta institución es así. Y entonces, y no hay manera de que digan yo no tengo, no puedo, sino que se sabe que ya va inmersa. Y nosotros los docentes utilizamos en el aula presencial, utilizamos la tecnología. Y entonces ahí estamos constantemente con la cañonera y entonces para mí ha sido una experiencia muy distinta, muy diferente, y la verdad es de que el nivel de educación que se le da al estudiante a la manera de que él ingresa y a cómo egresa, sí es un cambio extraordinario, por supuesto, ¿no? Pero voy desde ese punto, desde el cambio que sufrí yo como docente, ¿no? El poder reformar lo que yo hacía al adaptarme al nuevo sistema que se tiene en la institución. Claro. Solamente el IC. Muchas gracias. Todos han tenido un excelente aporte. Y le vamos a decir algo al profesor Emerson. Cuando algunos estamos en algunos trabajos donde no hay supervisión, no hay orden, no hay administración, uno suave, ¿verdad? Le da el trabajo. Cuando pasa un trabajo en donde realmente va a tener que planificar, supervisar, dedicarse, salimos de esta zona de confort y entonces decimos, realmente se necesita una supervisión, se necesita una dirección, un control y un buen proceso administrativo. Porque salimos de esa zona de confort en donde si queremos hacemos, si queremos no hacemos, pero ya pasamos a otras instituciones y es donde el maestro debe tomar en cuenta, ¿verdad? La diversidad de administraciones que pueden haber y el cambio que debe tener ese docente, pero en nuestro sistema educativo en Guatemala están los cambios, están las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, pero seguimos con docentes tradicionalistas que no cambian, simplemente porque no quieren ellos, pero porque no tienen una administración que les exija, porque en lo público nosotros podemos hacer, en estas palabras, lo que nos dé la gana, porque no quieren salirse de esa zona de confort de aquí estoy sentado bien, desde aquí doy clases. Cuando pasamos a una institución en donde hay una exigencia grande, ahí los profesores que están en el área pública no van a funcionar. Ahí no van a dar un 1000 de lo que tienen que dar, ¿verdad? Y así hay muchas situaciones, ¿verdad? Está la situación del cambio, pero algunos seguimos arraigados y seguimos arrastrando la enseñanza tradicional, ¿verdad? Y todos hemos experimentado muchas situaciones, ¿verdad? De pasar de algunas situaciones en donde no hay tanto trabajo y pasamos a una institución más exigente y sentimos ese cambio. Ya nos adaptamos a ello y decimos, aquí la voluntad del cambio está en el docente. Hasta a veces podemos decir, mire, yo ya no puedo con esto porque tengo un compromiso serio con mi trabajo. Y el plan diario, y el plan de semana, y el plan mensual, y el plan anual, y la competencia, y la tecnología, y la preparación de los cursos, y los materiales, y tantas cosas, porque hay una exigencia grande. Si así se exigiera en el sector oficial, hubiera un gran cambio significativo en el sector educación pública. Pero como no lo hay, no hay cambios.
están las situaciones, pero no hay transformaciones, ¿verdad? Las situaciones que vimos en las rebeldías de los años 70, 80, en donde la gente podía hacer lo que le daba la gana y no habían cambios estructurales, ¿verdad? Simplemente habían situaciones para satisfacer las necesidades de los consumidores. Se enseñaba lo que quería uno que usara o que aplicara el usuario, pero no estaban pensando en que iba a llegar esa parte de la tecnología en el milenio en donde habían nuevas exigencias y nuevas tecnologías que mejorar, porque ahí no se pensaba eso, aún seguíamos pensando y aún seguimos en este tiempo pensando que educamos simplemente para que sigan instrucciones y vayan a trabajar nada más, pero no estamos haciendo gente que piense, que analice, ¿verdad? En la actualidad, las reformas educativas, tanto en países como el nuestro, obedecen a los factores de la economía. ¿Para qué preparamos a los alumnos? Para que sigan instrucciones de los terratenientes, de los grandes poderes de las industrias, para que únicamente se dediquen a ser obreros. ¿Por qué no preparamos en la actualidad para que sean buenos filósofos, buenos políticos, honrados, honestos, que se especialicen en, bueno, que haya una clase que sea específica para ser un buen alcalde, para ser un buen diputado, un buen presidente de la República? ¿Sí? Es precisa y es necesaria que la educación sea transformada y que esa reforma tenga unas estructuras sólidas y no únicamente prepare a los ciudadanos para seguir teniendo terratenientes que nos gobiernen, ¿sí? Hay que sentar las bases sólidas para que cambiemos la malla curricular, que existan clases, que existan áreas en las cuales los niños se sientan cómodos, a gusto, que aprendan lo que les gusta, que se desarrollen en sus potenciales, que sean buenos nadadores, buenos boxeadores, buenos en todos los deportes, buenos matemáticos, buenos físicos, buenos químicos. No los tenemos porque nuestra reforma educativa está basada en otra situación, nuestras mallas curriculares son otras, ¿sí? ¿Qué requerimos? Factores como el lenguaje, el proceso comunicativo que va a jerarquizar los participantes para que puedan tener esa ponderación de formación con fines y ámbitos académicos que han reevaluados en los últimos años de manera constante, que sean capaces de debatir, que sean buenos comunicativos. Estos procesos mejoran y posicionan. Estamos acostumbrados a tener alumnos sumisos. Miren, hasta acá en la universidad cuesta. ¿Qué piensa? Nadie va, se me fue el micrófono, salió de la sala o qué sé yo. Mientras más participe usted, más se da a conocer. Yo voy viendo potenciales, voy viendo líderes, voy viendo gente que participa, se involucra. Cuando le dicen, ¿qué piensa usted de este líder que va a funcionar aquí en su comunidad? Nadie dice nada. Entonces, viene, llega cualquiera y entonces hace lo que le da la gana en su pueblo, en su comunidad. Tiene que tener esa capacidad de comunicar usted, ¿verdad? Es necesario atender esta problemática. Uso de tecnologías para que los docentes transformen la educación. El rol del docente contemporáneo, ya basta de arrastrar las situaciones pasadas. El rol del alumno contemporáneo únicamente se dedica a seguir instrucciones y hacer lo que el profesor diga. El rol de la universidad, mi rol como universidad es enseñar que usted sea mejor profesor, mejor administrador, para que realmente sea funcional lo que usted está aprendiendo en la pedagogía moderna y lo lleve a sus centros educativos. Y que es difícil el cambio en los centros educativos porque hay administraciones que no me permiten. Me dicen, no, siga como yo le estoy indicando, pero por lo menos usted ya tiene la idea de cómo poder mejorar hasta que consiga un mejor trabajo. Porque usted va buscando la superación económica y el mejor posicionamiento en el ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, esto es necesario. Manejar las tecnologías, que el rol del docente contemporáneo se quede atrás, se quede arraigada y el rol del alumno contemporáneo se desaparezca. Y que el rol de la universidad realmente se evidencie en donde usted se va a estar desarrollando como profesional exitoso, ¿verdad? En la actualidad, la educación contemporánea tiene como objetivo impulsar el desarrollo integral de los alumnos, favoreciendo el desarrollo de las competencias para la vida, nada más. Pero hay que desarrollar actividades con los estudiantes. Nuestras competencias deben ser basadas en necesidades
que se presenten a diario, ¿sí? Que tengan ustedes la capacidad de que el alumno, ¿sí?, pueda operar en diferentes ámbitos laborales, sociales, que practique valores, habilidades, conocimientos y una diversidad integral que tenga el alumno, ¿verdad? No vamos a seguir únicamente creando personas que sigan instrucciones y que ya estén ahí, que cumplan con una meta. No, hay que hacer más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer como docentes. Elaboremos un buen plan de trabajo, hagamos que los alumnos piensen, utilicemos la metodología constructivista, la pedagogía actual, no la pedagogía contemporánea que sigue arrastrando, únicamente siguen instrucciones. Y no nos sirve de nada eso, ¿sí? Unos estilos de enseñanza dinámicos que van a caracterizar porque los alumnos participan directamente en el proceso del PEA, del proyecto educativo institucional, ¿verdad? El proyecto educativo de aprendizaje, ese proyecto académico que me va a llevar a alcanzar las competencias y las metas estandarizadas, porque realmente estamos utilizando la sociabilidad del proyecto educativo académico. Cuando nosotros, con los padres de familia, con los administradores, con los profesores, con la comunidad educativa en sí, hacemos el proyecto educativo. Vamos a ver cuáles son las necesidades de los padres. ¿Qué quiere un padre de familia? Tener alumnos competentes, tener hijos que sean productivos, hijos que por lo menos puedan poner su propio negocio en la puerta de su casa y vender lo que se pueda vender, que realmente sean competentes ante la vida que se tiene hoy en día, ¿sí? Que sean capaces de manejar diferentes dispositivos electrónicos. Aquí los niños solo son buenos para tener el teléfono, estar viendo videos, estar viendo memes, pero hay muchas más otras aplicaciones que pueden tener para mejorar su calidad de vida y realmente poner en práctica la tecnología y usarla. No es mala cuando la utilizamos para cosas buenas, ¿sí? Dinamizar esos estilos de enseñanza me va a llevar a mí a mejorar las situaciones que van a cambiar la estructura tradicional de enseñanza. ¿Cuáles son las conclusiones que nos deja este análisis de la educación contemporánea? Debemos adaptarnos a los nuevos modelos educativos, ¿sí? Es un deber para los participantes del proceso pedagógico, ustedes, apropiarse, adoptar y optimizar los recursos que el mundo actual ofrece. Es una tarea ineludible de todos los actores sociales. ¿Quiénes? Ustedes, padres de familia, estudiantes, todos los que están dentro del sistema educativo. De ustedes es el único que va a depender el cambio, de nadie más. Ahí están las bases, ahí están los procesos y usted debe adaptarse a los nuevos modelos pedagógicos, pero sobre todo a su grupo de trabajo. Su grupo objetivo me va a llevar a mí a hacer cambios diferentes. Profesor Emerson tenía un grupo de trabajo el año pasado. Si hace una comparación con los grupos que tiene ahora, no se acercan a todo lo que tiene que hacer hoy en día para enseñarle a los alumnos que hoy tiene, porque donde él está trabajando ahora están haciendo alumnos competentes. El año pasado él preparaba únicamente clases para alumnos que únicamente quizás seguían instrucciones y él hacía lo posible por dar más allá, pero las estructuras de la administración no permitían cambios. Aquí donde está Emerson ahora, tecnología, formación, educación integral, diversidad de proyectos, aprendizaje basado en proyectos, metodología diversa. Y hay tantas situaciones, y hay otras instituciones que la pedagogía Montessori, y ahí van unos cambios radicales a lo que acostumbrábamos a hacer normalmente. Y eso es adaptarse a los cambios y modelos pedagógicos actuales. Si nos quedamos arraigados en la pedagogía contemporánea, sigan con sus alumnos sentados, usted no se levante de su silla, lleve su café, se sienta su pan y copien la lección, hagan lo que les estoy diciendo y punto, ¿sí? Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres, ¿verdad? Pitágoras. Hay que transformar la vida, hay que mejorar. Desde 1997 se han desarrollado situaciones según el programa Thinking School Learning Nation, escuelas que piensan, nación que aprende. Cuando hacen alumnos que piensan, es una nación que está aprendiendo, ¿sí?
basado y personalizado en la educación y se adapta a las necesidades y capacidades de cada alumno, porque usted está haciendo actividades según la capacidad que tiene cada alumno. Cuando hacen eso en las diferentes clases, en los diferentes salones, los niños se sienten valorados, se sienten tomados en cuenta porque me están preparando una clase, porque yo tengo otro potencial, porque yo tengo otra capacidad. Entonces me están haciendo desarrollar diferentes metodologías y es un maestro, es un trabajo completo, ¿sí? Estas situaciones son necesarias, ¿verdad? Cambiar los contextos para adaptarlos según las necesidades de las y los estudiantes. Antiguamente usted daba clases parejo, como vinieran, pusieran o no pusieran atención, pero hoy tengo que encontrar las inteligencias múltiples. ¿Quién es bueno escuchando? ¿Quién es bueno viendo gráficas? ¿Quién es bueno haciendo pruebas objetivas? Y yo debo adaptarme a esa situación. Y a eso nos llama la pedagogía moderna. A eso nos llama filosofía de la educación, analizar y hacer ese análisis muy puntual de qué es lo que necesitamos hacer los nuevos administradores, los nuevos maestros, para que podamos tener esa capacidad de cambiar realmente las estructuras. El sistema educativo debe ser estable y no estar politizado. ¿Por qué? Porque cada vez que llega un gobierno, me vota todo lo que ya se ha avanzado. Cambia de nombre las áreas y retrocedemos 2 pasos. Si ya hemos avanzado 5, nos quedamos en 3 y cambiamos de nombre, cambiamos de malla curricular. Ahora que hay 3 oportunidades de recuperación, ahora que podemos tener todas y en tiempo de pandemia que todos ganan, tantas situaciones, ¿sí? Debemos coordinar entre los diferentes niveles del sistema educativo, ¿verdad? Debe haber una coordinación. Lo que dejó el maestro de primaria, a medias el de segundo lo debe continuar. Y debemos ir en escalas. Así tendría que ser la malla curricular, ¿verdad? El sistema educativo coordinado para que llevemos una secuencia. Pero el de primero enseña de una forma, el de segundo no me enseñó casi nada, el de tercero retoma lo de primero y segundo que no se tuvo que enseñar y así nos vamos. Tendríamos que ir de esa manera, ¿verdad? Hay que adaptar todo según las necesidades, hacer un cambio muy significativo de coordinación con los diferentes niveles del sistema educativo. Los profesionales deben ser más respetados, ¿sí? Los más respetados, ¿verdad? Los maestros son los que mejor deben tener un salario a nivel nacional, porque son las personas que están preparando a esos líderes que nos van a gobernar en un futuro, a esos médicos que nos van a atender, a esos arquitectos que van a hacer nuestras casas. Por eso es que los maestros deben tener un posicionamiento en la sociedad, ¿verdad? Deben ser como en otros países que respetan tanto a los maestros que de verdad le dan su posición, le dan su salario acorde a lo que está haciendo. Pero acá en Guatemala, en muchas ocasiones son los menos remunerados los docentes. Debe ser un profesor por vocación, ¿verdad? Y no por obligación. La vocación la debe encontrar usted. Nadie más que usted debe encontrar esa vocación y se nota cuando un profesor disfruta lo que hace. Se nota cuando un profesor se siente más hasta aquí y lo mira a usted desde arriba y nadie me aprende y yo estoy enseñando, si usted pone atención, bueno, no entregó la tarea, le cierro la plataforma, etc. Hay situaciones que se deben mejorar, ¿verdad? Debe ser un profesor por vocación, no por obligación, ¿verdad? Ni por imposición. Y la educación es uno de los pilares del país fundamental que va a cambiar las estructuras económicas de nuestra nación y nos va a posicionar en una mejor manera. ¿Quiénes son los únicos que tienen la capacidad de cambiar la estructura de la educación contemporánea? El docente. El docente es el único que tiene la capacidad de cambiar y mejorar la sociedad y posicionar de una mejor manera a sus ciudadanos. Cuando existan profesores, como muchos de los que hay aquí, que conozco y que he visto su desempeño, que he visto su amor por la enseñanza, y sé que muchos de los que están aquí mueren por estar en las aulas de las escuelas públicas y dicen a veces y envidiamos, hasta yo lo hago, yo podría hacer un mejor trabajo que el director que está ahí o que el maestro que está ahí. Miren, sus niños se ven tan tensos con esta maestra, con este maestro. En las actividades de septiembre veía una maestra que les enseñaba a sus niños en un municipio. Ya empezaban las actividades de
independencia y les estaba preparando para una gimnasia rítmica. Pero una gritadera que le hacía a sus niños y niñas y les gritaba de una manera tan fea, porque ella quería siempre tener el primer lugar. Y veía yo cómo les gritaba y decía yo, esta maestra realmente si amara lo que hiciera, no estuviera con esa gritadera a todos los niños ahí y en la calle, porque estaban repasando en la cancha de la plaza pública. Y dice uno realmente, si aquí lo está haciendo y todo el mundo la ve, ya me imagino dentro del salón de clases, es una maestra que no se ha retirado desde hace años, tendría que haberse jubilado. Simplemente no quieren dejar el espacio para las nuevas generaciones docentes que van a cambiar esas estructuras tradicionalistas, ¿verdad? Esa pedagogía contemporánea que siguen manejando, sigan instrucciones, hagan lo que yo les digo. Y oía que los niños les decían, señor, pero ¿por qué no cambiamos y hacemos este paso? No, es como yo le estoy diciendo, truncaban los sueños de los niños de querer poner ideas, ¿sí? Proponer ideas. Y era la voluntad de la maestra, no la voluntad de los niños, ¿verdad? Pero vemos que en el sector oficial es donde más situaciones contemporáneas vivimos y seguimos arrastrando esa pedagogía tradicionalista de siempre hacer las cosas como ellos consideran y no como lo requieren nuestras nuevas generaciones, los niños que son urgidos de una transformación curricular, una transformación pedagógica dentro de los centros educativos, principalmente públicos. Bueno, nos queda 1 minuto 54 segundos. ¿Alguien quiere aportar algo antes de culminar, profesores y profesoras? Todos están cansados, están estudiando. Bueno, profesora Angélica Caná. Que por eso es muy importante que en las aulas se practique, ¿verdad? Lo de el método constructivista, donde el alumno participe y él crea su propia educación, ¿verdad? Claro. Uno, como siempre, estando al pendiente de ser el guía, ¿verdad? Pero que ellos participen siempre para no caer a lo tradicional. Claro, y recuerden que ahora somos los facilitadores, ¿verdad? Bueno, desde el año 2000 somos los facilitadores, somos los mediadores y solo estamos dando ese acompañamiento a los estudiantes, ¿verdad? Somos esos guías, no somos aquellos autoritarios que están ahí diciéndoles qué hacer, sino que realmente somos esos guías, esos orientadores que les vamos a hacer la vida más fácil a nuestros niños. Yo espero que les haya gustado la clase y las clases que tuvimos a lo largo del semestre y que aprendamos, que busquemos el conocimiento, pero sobre todo que seamos excelentes personas, más allá de profesores, excelentes seres humanos, ¿verdad? Y que la vida nos depare oportunidades diversas, que tengamos la capacidad de posicionarnos en lugares que Dios nos va a llevar y no decir, aquí es donde va a estar el profesor Emerson, aquí va a estar profesora Jacqueline y aquí tiene que hacer un buen trabajo, ¿verdad? Entonces debemos